poder no es para cualquiera, ¿no es cierto? De hecho, un intelectual alemán, un hombre grande, 70 años, llamado Heinz Dieterich, un tipo que fue muy influyente en el presidente Hugo Chávez y que de hecho fue el creador de la idea del socialismo del siglo XXI, que obviamente inspiró la revolución chavista en Venezuela, acaba de decir que el presidente Maduro es un inútil, ¿no es cierto? Y que es muy poco probable que, como consecuencia de su incompetencia política, pueda evitar el colapso hacia el que se encamina Venezuela, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que el señor Dieterich no está cuestionando las ideas de Maduro, y mucho menos las ideas que han sostenido al chavismo durante tantos años, sino a la imbecilidad del personaje, ¿no es cierto? Para hablar mal y pronto, digamos, ¿no? O sea, el tipo califica a Maduro de incompetente. Y que si no toma medidas inmediatas, dijo, en el plano económico y político, la famosa revolución se va al tacho, digamos, y él está imaginando, inclusive, lo cuenta hoy un artículo muy interesante que escribe Daniel Lozano en La Nación, una situación muy complicada en las calles de Caracas, digamos, una cosa que pareció impensable en la época del presidente Chávez, que más allá de sus ideas más o menos acertadas, o más o menos equivocadas, o más o menos estrafalarias, digamos, era un verdadero dirigente político revolucionario, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, convengamos que independientemente de que uno pueda compartir o no su ideología, la magnitud de Chávez como dirigente político contrasta de modo brutal con este pobre señor, digamos, que habla con los pájaros y que ahora es descalificado por inútil por el propio creador del chavismo, ¿no es cierto? Esta situación me resulta que empieza a parecerse bastante a algunas cosas que pasan en la Argentina, ¿no es cierto? La discusión en el plano ideológico, digamos, a mí me importa bastante poco, digamos, y no creo que explique las cosas que pasan en la Argentina. En ningún caso, me parece, o en muy pocos casos, la ideología es lo que explica los problemas que tiene la Argentina. Me inclino a pensar que lo que explica las cosas que pasan es la incompetencia, ¿no es cierto? La incompetencia total, que de hecho muchos de los dirigentes que acompañan al gobierno ejercen cada día en nuestro país. Y me parece que es el caso del señor Juan Cabandier. Algo debe estar pasando con la relación de estos jóvenes con el poder para que les pase lo que les pasa, ¿no es cierto? De repente le declaran la guerra santa contra el pinochetismo de Lang, ¿no es cierto? Y terminan sacados a escobazo con un juez, ¿no es cierto? O una jueza, ¿eh? ¿Cómo puede ser que uno de los dirigentes más encumbrados de la cámpora termine fulminado por una chiquita de 22 años, empleada de tránsito de la Municipalidad de Loma de Zamora, ¿no es cierto? Qué triste, ¿no? Entonces, ustedes piensan en las figuras revolucionarias, digamos, que por ahí inspiran a estos jóvenes, el Che Guevara, sí, Fidel Castro, el propio Hugo Chávez, ¿no es cierto? Ante una situación semejante ridiculez, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es ser un ideólogo malo, complicado, de que das pánico, que querés cambiar el rumbo de un país que está siendo sometido por el imperio a la no sé cuánta situación de sumisión y de antidemocrática, y que de repente colapses como consecuencia de que te paró una chiquita de 22 años y te filmó un gendarme. Es penoso. Lamentable. Es penoso. Entonces, a mí me importa bastante poco la cuestión ideológica que convoca, digamos, a los jóvenes de la cámpora a luchar por el país, que me parece fenómeno, cada uno tiene sus ideas que le parece, sí, y eso no me parece ni siquiera discutible, digamos. Pero lo que sí me conmueve, digamos, es el nivel de incompetencia. Ustedes fíjense que ayer parecía que la arreglaban y hoy la vuelven a complicar. ¿Saben lo que acaba de decir Cabandier hace minutos? ¿Qué dijo? Que esto es una campaña para desprestigiar al gobierno. No. Encabezada por él. Encabezada por la propia gendarmería, digamos, ¿no? Claro. Una operación política de la gendarmería contra el gobierno. Y de hecho, el diputado, el señor Chino Navarro, dijo que es una campaña para desprestigiar a Cabandier. Bueno, eso no importa. Pero ustedes fíjense lo siguiente: estamos hablando con una persona que integra el poder, ¿no es cierto? En todo caso, víctima
la propia gendarmería. Entonces digo, señor, ¿quién nos está gobernando si la gendarmería conduce el proceso revolucionario, nacional y popular, ¿no es cierto?, que integra el joven Cabandier, digamos, termina colapsado por un gendarme que le filmó el insulto a la chica, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que una cuestión es la cuestión ideológica, digamos, y si la Cámpora tiene o no tiene razón, y si ellos piensan una cosa porque provienen de una historia argentina muy delicada. Todo eso me parece interesantísimo y no me parece que aplique a la discusión. Lo que sí me parece es que una cosa es ser un ideólogo y otra es ser un imbécil, ¿no es cierto?, que le produce consecuencias políticas concretas a un gobierno. Por ejemplo, es perder una banca del Senado. O sea, todo este desmanejo, digamos, de este asunto, digamos, el hecho de patotear a una chiquita, que te filmen los gendarmes, que filtren la grabación, que termines fulminado por el propio Martín Insaurralde, toda esta incompetencia política termina costándole a la señora de Kirchner una banca en el Senado. Entonces yo pensaba en aquella famosa frase que hemos contado acá veces, que dicen que está escrita en la tumba de Richelieu, ¿no? No, yo nunca la vi la tumba, pero dicen que dice así: aquí yacen los restos del gran cardenal, que en vida hizo el bien e hizo el mal. El mal que hizo lo hizo bien, y el bien que hizo lo hizo mal. Estos chicos debieron aprender a hacer el mal, ¿no es cierto? Hay un costado profesional de la política, si querés sórdido, si querés complejo, digamos, que es ¿no es cierto? Si vos querés, por ejemplo, no sé, echar una empresa del aeroparque, digamos, tenés que saber hacer el mal, ¿no es cierto? Si no sos un aprendiz de brujo, ¿no es cierto? Claro. Que hacen experimentos que pues cuyas consecuencias no pueden controlar, ¿no es cierto? Si vos querés llevarte el mundo por delante, digamos, y explicarle al país que sos el grupo que encabeza la resistencia nacional a no sé qué conspiración, digamos, que la Argentina está siendo sometida, digamos, y te invoca una agente de tránsito, digamos, y terminás ridiculizado en la televisión durante 3 días por el asunto, y terminás perdiendo bancas en el Senado como consecuencia de tu incompetencia política. Vos podés ser todo lo ideólogo que vos quieras, digamos, que me parece, repito, fantástico. Pero así no es la política, digamos, ¿no? Es decir, la política requiere de comportamientos profesionales, ¿no? Y lo que me parece que ha demostrado la Cámpora en general, y este joven en particular, es que no están capacitados para ejercer el poder, ¿no? Después discutimos si están o no están equivocados, es otro plano de la discusión, ¿no es cierto? Pero me parece que el costo político para el gobierno y para el peronismo ya empieza a ser muy alto, ¿no? Para que tenga que reaccionar Insaurralde, para que tenga que reaccionar Scioli, para que todo el mundo se mueva de risa de estos tipos, ¿entendés? Y para que terminen eventualmente costándole al propio gobierno una banca en el Senado, ¿no es cierto? Terrible. Entonces, repito, los ideólogos fundamentalistas pueden ser más o menos equivocados, peligrosos, lo que ustedes quieran. Ahora, los imbéciles son mucho más complicados.